Bienvenidos a su canal de Inmunólogos en el Mundo. En esta ocasión tenemos una presentación estelar que es la culminación de una serie de 3 capítulos que hemos hecho para tratando de describir los 6 tipos de respuestas inmunitarias contra agentes infecciosos y el SARS-CoV-2. Por lo que Inmunólogos en el Mundo tiene el placer de presentar el código COVID-19 interpretado, en el cual vamos a hacer una serie de propuestas de cómo pueden ser clasificadas las diferentes patologías asociadas con esta enfermedad. Vamos a comenzar describiendo lo que vimos en las 2 sesiones anteriores, en los cuales la clasificación tradicional de los 5 tipos de respuestas inmunitarias, que eran individuo sano con inmunidad esterilizante, segundo, portador sano con una inmunidad funcional que no logra eliminar al 100% al agente infeccioso y que queda como reservorio, individuo 3, sujeto que presenta una inmunodeficiencia y que por lo tanto se clasificaría que tuviera una inmunidad menguante. Respuesta tipo 4, individuo que es hipersensible y va a producir una inmunidad exacerbada hacia la misma. El tipo 5, un individuo que va a desarrollar una respuesta autoinmune y que puede desarrollar una inmunidad perdida, por lo que voy a explicar más adelante. Y una 6ª respuesta, la cual no es de tipo inmunológico, pero más bien es una consecuencia negativa de no haber desarrollado una buena respuesta inmunológica, es una respuesta con cáncer frente al agente infeccioso. Las estadísticas nos dicen que aproximadamente el 16% de los cánceres son debidos a enfermedades infecciosas. Antes de entrar con SARS-CoV-2 voy a hablar de 3 ejemplos para tratar de ser más claro cuando lleguemos al mismo. Ejemplo 1, la infección por la bacteria Helicobacter pylori causante de las gastritis. En esta se ha descrito individuos sanos con inmunidad esterilizante, individuos con inmunidad funcional, puesto que funcionan como reservorios, individuos con inmunidad menguante, puesto que por carecer de anticuerpos de la clase IgA, pueden desarrollar una gastritis crónica debido a Helicobacter pylori. También se han descrito los individuos hipersensibles que tienen una hipersensibilidad visceral en la dispepsia y en el síndrome de intestino irritable. El tipo 5 sería una respuesta de tipo autoinmune, en donde los pacientes pueden desarrollar una gastritis atrófica metaplástica autoinmunitaria y que se puede asociar con estas infecciones por Helicobacter pylori. Y también se puede asociar una infección crónica con el desarrollo de cáncer de estómago. Entonces vemos que para este ejemplo aquí se presentan los 5 tipos de respuesta inmune y también la respuesta con cáncer. Vamos al ejemplo 2, el virus del papiloma humano. Aquí tenemos que se han descrito también individuos sanos que se curan de la infección y que no presentan ya el agente infeccioso, pero también se han descrito los individuos portadores sanos, los cuales resuelven la infección pero quedan con el virus ahí y este puede regresar posteriormente. También se han descrito los sujetos inmunodeficientes con una inmunidad menguante dada por una deficiencia de la molécula llamada FAS, presente en linfocitos CD4 y CD8, y también por mutaciones en un gen de quimiosinas llamado CXCR4. No se ha descrito, o al menos yo no he encontrado, respuestas de tipo hipersensible o autoinmune en estos pacientes, pero es cuestión de seguir investigando más. Pero lo que sí se ha descrito muy bien es la presencia de cáncer asociado con una falla en la respuesta inmune, que estaría dado por el cáncer de piel no melanómico, el cáncer cérvico-uterino, el cáncer de próstata,
el cáncer de ano, cabeza y cuello. Muy bien, entonces vamos que para el ejemplo 3, el virus de la inmunodeficiencia humana, se ha descrito que hay sujetos que son resistentes a este virus o que cuando menos no los afecta y que pueden ser portadores, pero no, ellos no desarrollan la enfermedad llamada SIDA, puesto que tienen un alelo mutante homocigoto debido a una deleción de 32 pares de bases en el gen de un receptor de quimiosinas llamado CCR5. Entonces los sujetos que tienen esa mutación son resistentes y aunque se pueden infectar, no pueden desarrollar el SIDA. También se ha descrito el sujeto inmunodeficiente, aquel en el cual el virus destruye a los linfocitos CD4 y que por lo tanto su inmunidad disminuye. También se han descrito a los sujetos hipersensibles, los cuales son aquellos que presentan el síndrome retroviral agudo acompañado de dermatitis. Y también hay otros que presentan adenopatías por hiperplasia de los linfocitos B y por un aumento en la secreción de anticuerpos contra antígenos de infecciones pasadas. El tipo 5, el autoinmune, no ha encontrado descripciones de que se presenta la infección con VIH-Sida, pero lo que sí está muy bien descrito es la presentación de cáncer en esos pacientes, como en el caso del sarcoma de Kaposi, el linfoma de Burkitt y el linfoma primario del encéfalo. Bueno, pues ya con estos ejemplos ahora sí vamos a poder abordar el caso del COVID. En el caso del virus SARS-CoV-2, entonces se ha descrito sujetos sanos que desarrollan inmunidad esterilizante y los cuales no presentan síntomas. Pero también se han descrito los portadores sanos, sujetos que aunque no presentan síntomas, sí tienen al virus y estos son los que se encargan de contagiar. Entonces, entre estos dos grupos se ha descrito que el 40 y el 45% de la población cae dentro de estas dos categorías. En el caso de si hay sujetos inmunodeficientes, efectivamente se ha descrito que para SARS-CoV-2 existe una deficiencia en la producción de la molécula interferón alfa, la cual forma parte de los mecanismos de inmunidad innata, y esta es el primer mecanismo de defensa contra los virus. Entonces el hecho de que haya sujetos con mutaciones que hacen que no produzcan bajas cantidades de interferón alfa los hace más susceptibles. También se ha descrito el caso hipersensible, en el cual hay sujetos que manifiestan el síndrome de dificultad respiratoria aguda en adultos y el síndrome de inflamación multisistémica en niños. También está descrito el tipo que responde con autoinmunidad en el llamado síndrome autoinmune autoinflamatorio, el cual se necesita investigar más sobre el mismo, y hasta el momento no se ha descrito el desarrollo de cáncer en los pacientes con afecciones crónicas por este agente. Muy bien, entonces a estos tipos que acabamos ya de mencionar, en los cuales existe una inmunidad esterilizante, otra funcional, una menguante, una exacerbada y una perdida, entonces nosotros aquí vamos a hablar acerca de que el caso de la inmunidad perdida, hay hallazgos que indican que pacientes con COVID que han tenido reinfecciones y que la primera infección fue de una manera leve o moderada, pueden desarrollar una forma grave en una reinfección, y en alrededor de un 17% de esos pacientes han encontrado la presencia de anticuerpos anti-interferón tipo 1. Entonces estaríamos hablando que la inmunidad perdida sería una consecuencia del desarrollo de una respuesta de la inmunidad adaptativa dirigida contra una molécula de la inmunidad innata. Entonces, el grupo sano también a podría atribuírsele la presencia del cuadro gastrointestinal. Entonces vamos ahora a relacionarlo con los 6 tipos de COVID descritos en el Reino Unido.
Entonces, podría el cuadro gastrointestinal estar en este lugar debido a que la mayor parte de los niños cursan nada más con cuadro gastrointestinal, no cursan con cuadro respiratorio, y después de aquí eliminan al virus y ya ellos no desarrollan más la enfermedad. Entonces podríamos ubicar al cuadro gastrointestinal en niños en este lugar, y de esta manera también ellos pertenecer al cuadro asintomático con síntomas mínimos. En el caso de los portadores sanos con una baja respuesta inmune, podríamos agrupar al cuadro gripal sin fiebre y gripal con fiebre, los cuales por tener una baja respuesta entonces desarrollan una enfermedad que puede ser de leve a moderada. Y como ejemplos de inmunidad menguante podríamos encontrar también aquí algunos sujetos que presentan el cuadro gastrointestinal por las razones que voy a hablar más adelante, y a los sujetos que presentan inmunidad exacerbada son los que estarían catalogados con el nivel severo 1 y el nivel severo 2 de la enfermedad. Y estos sujetos, los cuales presentan respuestas autoinmunes contra las citocinas de la inmunidad innata, los podríamos ubicar en el cuadro nivel severo 3, los cuales también aquí tenemos el cuadro gastrointestinal también presente en estos casos. Entonces es toda una incógnita en dónde situar al cuadro gastrointestinal. Entonces, por lo tanto, conviene más tratar de precisar en qué consiste el mismo. Se caracteriza por una diarrea de 3 a 4 deposiciones al día, con duración de entre 1 y 14 días y en promedio de 4 a 5. Generalmente cursa sin deshidratación, aparece al inicio del cuadro, pero también se puede presentar en el transcurso del mismo. Viene acompañado de anorexia, náuseas y vómitos, dolor abdominal y sangrado digestivo. Entonces, estas manifestaciones del cuadro gastrointestinal, existen algunas evidencias de que pueden estar asociadas con las formas graves de la enfermedad. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño repaso. Desde que se describió en Wuhan, China, el porcentaje de presentación del cuadro gastrointestinal en China se describió al inicio que era del 50%. Posteriormente en Hong Kong el porcentaje aquí bajó a un 25%, pero lo interesante es que en Hong Kong describen que el cuadro gastrointestinal está más presente en los cuadros graves de COVID, 17.1%, que en los cuadros no graves de COVID, 11.8%. En Estados Unidos, en Houston, Texas, el porcentaje de pacientes que presentan cuadro gastrointestinal aquí es más elevado. Aquí hablan de que el 60% lo presentan durante las primeras etapas de la enfermedad, y hacen una observación también muy interesante, que las personas que presentan este cuadro fueron las que desarrollaron mayores complicaciones en las fases más avanzadas de la enfermedad. Entonces aquí sí lo asocian con que su presentación está relacionada con el caso nivel severo 3. En Corea del Sur el porcentaje de presentación del cuadro gastrointestinal es del 45%, y el que solamente presenta cuadro gastrointestinal el 3% y sin síntomas respiratorios, y el 42% el que solamente presenta síntomas digestivos. Aquí también hacen la observación de que la gravedad aumenta conforme los síntomas digestivos se hicieron más pronunciados. Entonces otra vez encontramos el cuadro gastrointestinal asociado con el grado nivel severo 3. Y en Belfast, en Irlanda del Norte, la asociación del cuadro gastrointestinal es muy alta. Aquí encuentra que el 97%, nomás que esta población es en niños. Entonces el 97% de los niños presentan el cuadro gastrointestinal acompañado de náuseas, vómitos y diarrea, y afirman que estas características juntas son indicadores de cuadros
mortales en los niños, como presagiando pues que esto es un problema que va a aumentar las complicaciones. Por todo lo anterior, entonces concluimos lo siguiente. Existen 5 formas de responder inmunológicamente frente a los agentes infecciosos. En algunos casos de infecciones se agrega la respuesta cancerosa, no en todos. Y esta respuesta cancerosa es una consecuencia negativa de no presentar una respuesta inmunitaria adecuada, y en el caso de SARS-CoV-2 hemos logrado identificar estos 5 tipos de respuestas inmunológicas, y además dentro de las que se incluyen el sujeto que tiene inmunodeficiencia por baja de respuesta de interferón alfa, el sujeto con hipersensibilidad y el sujeto con autoinmunidad, presencia de anticuerpos antiinterferón alfa. Y aunque todavía no se ha descrito la presencia de cuadros de cáncer en los pacientes crónicos, habría que esperar más tiempo en aquellos pacientes que presentan una cronicidad mucho mayor para buscar estos indicios de esta patología en los pacientes con COVID. Esperando que la información aquí vertida haya sido de su interés, y compartiendo esta información si la consideran relevante, les doy las gracias y los invito a suscribirse al canal y darle like si es que la información que presentada les fue de su agrado y de su interés. Les agradezco mucho su atención y que pasen muy buena jornada. Me despido cordialmente. Hasta luego.